Perfecto, ok. Bueno, el informe anual de seguridad y salud del trabajo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, básicamente la gestión del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo durante todo el año y estos ejemplos que vamos a tocar por cada una de las funciones o por algunas funciones que son un poco similares, también podemos usar esos mismos ejemplos. Entonces, cuando tú quieres hacer un informe, no es muy distinto a lo que normalmente ya sabes hacer, ¿no? O sea, debes empezar por ponerlo en un contexto, debes empezar por poner el objetivo de este informe, básicamente, cuál es la base legal al cual te has referido o la base legal al cual tú vas a referenciar, ¿correcto? Las actividades que has ejecutado a nivel de funciones, ¿no? Y obviamente aquí hay que colocar pues quienes integran el comité o de repente este informe también puede servir para el supervisor de seguridad para que haga todo su compilado de todas las actividades que ha tenido durante el año. Ojo, el informe también lo puede hacer el supervisor de seguridad porque él ha tenido toda una gestión anual donde ha tenido actividades y esas actividades han tenido algún objetivo, algún indicador, una meta, y hay que verificar cómo le ha ido y cuáles han sido los desafíos o cuál es la brecha que le toca por subsanar. Esas cosas se tienen que verificar en el informe, que es como un recuento de todo lo que hiciste bien, lo que no hiciste tan bien, también para poder levantar, ¿correcto? Empecemos por hablar sobre la primera función del comité, porque lo que ustedes tienen que hacer durante el informe es revisar cada una de las funciones de su comité, inclusive acá, en el caso de que tu comité no tenga tanto conocimiento ni tanta experiencia, o sea, digamos que sea nuevo, entonces, si hay algún responsable de asesorar al comité, que al principio lo hay, pues esto es lo que tiene que verificar, básicamente, ¿no? Entonces, primero el comité tiene como función conocer todos los documentos, los informes relativos a las condiciones de trabajo existentes y previstas, y también lo que compete al servicio de seguridad y salud del trabajo, del cual ya hemos hablado en varias oportunidades, ¿correcto? Cuando hablo de las condiciones, siempre menciono el tema de las condiciones y la importancia de que el comité conozca las condiciones de trabajo. Pero, ¿qué son las condiciones de trabajo? En muchos casos, los comités, como son comités que son los comités, digamos que principales, y también hay a veces subcomités que se eligen en otras sedes, pero el comité central muchas veces no conoce las problemáticas de las otras sedes, ¿correcto? Donde se atraviesen otros subcomités. Ahora, también es posible de que el comité central haya sido, pues, descentralizado, digamos que haya convocado a todas las sedes para que participen y también es completamente válido que se tenga un comité. Ahora, también es importante recordar si eso es funcional para tu organización, porque eso también tendrías que revisarlo. Tienes que revisar si tener un comité central que convoque a todas las sedes es lo que tú necesitas, porque en muchos casos se ve que los subcomités funcionan mejor cuando son un poco más autónomos, cuando pueden ellos tomar decisiones importantes, porque hasta que llega el comité central, pues va a tomar su tiempo y hasta que se decida, a veces hay cosas que se tienen que hacer rápidamente, tomar decisiones rápidamente. Y para eso, la organización debe de revisar qué es lo que es más razonable, coherente para su desarrollo, para su gestión de comité, básicamente, y de las actividades que va a desarrollar. Entonces, ¿qué son estas condiciones de trabajo que los comités deben conocer? Para empezar, las características del centro de trabajo. Por ejemplo, si es un almacén o si de repente es una planta o de repente es un retail, no lo sé, un hotel. Son diferentes instalaciones, van a demandar diferentes equipos y obviamente
dentro de estas actividades también tengo que tener en conocimiento cuál es mi producto final, cuál es mi insumo principal. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar, el conocimiento del proceso me ayuda definitivamente pues a conocer cuáles son los puntos más críticos a los cuales yo voy a tener mayor atención. También es importante que el comité conozca cuáles estos agentes ocupacionales que podrían generar alguna afectación a los puestos de trabajo o de repente inclusive por entorno de trabajo. Y es importante que también estas condiciones sean conocidas por los miembros del comité. Como por ejemplo, algún agente o alguna concentración elevada que puedo tener de un producto químico o de repente algún polvo que se pueda generar, o de repente producto del arenado, del granallado, se puede generar, obviamente, partículas, ¿no? Material particulado. Entonces, toda esa información, si yo no hago partícipe al comité de saber el proceso, por ejemplo, si yo soy una empresa que se dedica al mantenimiento de tanques, entonces definitivamente sé que probablemente el conocimiento del comité va a estar relacionado, tiene que estar relacionado a mi actividad principal, a la actividad que yo realizo, para que ellos puedan saber estas condiciones de trabajo y poner atención en estas condiciones de trabajo. No va a poner atención pues en las condiciones de la recepcionista, ¿no? O sea, digamos que no significa que esté desmereciendo el trabajo, sino que definitivamente los peligros a los cuales está ella afecta difieren muchísimo de los de un granallador, por ejemplo. Entonces es diferente. ¿Y dónde está la mayor criticidad? Bueno, la mayor criticidad definitivamente está de acuerdo a los peligros a los cuales está expuesto, tanto por puesto, por trabajo, como por entorno. Entonces, ahí yo tengo que poner mayor atención cuáles mis condiciones de trabajo. Mis informes, lo que yo realizo de forma anual, tiene que estar sustentada en estas condiciones de trabajo. Tiene que ser mi informe coherente, no puede ser un informe donde yo simplemente he revisado o he trabajado en función de, por ejemplo, de mi área administrativa, ¿no? Sabiendo que tengo muchas sedes que tienen otro tipo de peligros más críticos o riesgos más críticos, y que mi comité se haya limitado a solamente trabajar en función a las actividades administrativas, que pueden tener sus peligros definitivamente, ¿no? Pero no son los mismos, ¿correcto? Entonces hay que involucrar realmente de acuerdo a la criticidad de este tipo de peligros, ¿correcto? Luego justo está los métodos de trabajo. Algo que también les acabo de mencionar, que está relacionado a los métodos de trabajo, la tecnología que se utiliza en el trabajo, los procedimientos que se utilizan en el trabajo. Entonces, todo esto es parte de las condiciones del trabajo. O sea, está tanto la instalación, los equipos, maquinaria, materiales, como también los agentes a los cuales se podrían estar afectos, físicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, eh, eléctricos, mecánicos, todos estos agentes que podrían estar ellos afectos. Luego están los procedimientos y los métodos de trabajo, como la tecnología que se utiliza o los métodos que se utilizan o los protocolos que se utilizan para hacer determinada actividad. Luego está el ordenamiento de las labores, las relaciones laborales, los factores ergonómicos, los factores psicosociales, que esto ya demanda una relación o una forma de organizarse, ¿no? Entonces, todas estas condiciones de trabajo son parte del conocimiento que debe tener el comité. ¿Para qué? Para poder realizar su informe. No puede ser un informe donde no se convoque a todas las sedes. Tiene que ser un informe donde se convoque tiene que ser un informe donde se convoque a las sedes. No puede ser un informe donde yo tenga solamente una parte. Hice inspecciones, por ejemplo, de solamente este lado. O sea, digamos que tiene que tener coherencia, porque mientras la actividad sea más crítica, ¿qué es lo más coherente? Lo más coherente es que mi foco esté donde está la criticidad. Y para eso, algo que me ayuda muchísimo es conocer cuál es la actividad por puesto de trabajo, por I per se. Entonces, si ustedes tienen un análisis de riesgo,
que esté relacionado, que esté bien estructurado, que esté priorizando, trabajen con un filtro. Entonces, filtren todos aquellos que sean más críticos y sobre eso también hay que poner, es el foco, ¿no? Es el foco, porque no es lo que yo voy a considerar todo sin haber considerado eso, ¿correcto? Ok. Luego está, ¿qué incluye la documentación del Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo y por qué necesita saber mi comité esto para hacer mi informe anual? Porque definitivamente el comité tiene la responsabilidad de alguna forma, de hacer seguimiento a todo lo que realiza mi servicio de seguridad y salud. Para eso ha tenido un año para convocarlos. ¿Qué significa convocarlos? Invitarlos a las reuniones, que conversen en las reuniones, que hablen sobre la problemática, por ejemplo, de alguna población a nivel de médico ocupacional, por ejemplo, invito al médico ocupacional para mi comité y que me comente cómo está yendo tal área, no, no de forma personal, pero sí a forma de población, a forma general, cómo está yendo, si hay que hacer uno u otros cambios para poder evitar que esta afectación se siga dando o hay que hacer modificaciones. Esas cosas ya anualmente el comité tiene toda la potestad de convocar a su servicio de seguridad y salud en el trabajo para que les dé el soporte, el médico ocupacional, de repente si hay un psicólogo ocupacional, genial, que si de repente hay el prevencionista de riesgos, o de repente hay alguien que esté relacionado o que sea responsable de los monitoreos ocupacionales. O sea, digamos que ellos pueden convocar para poder tener conocimiento de todas las actividades que realiza el servicio. Porque luego, cómo les hace seguimiento si no las conoce? O si ni siquiera conoce quiénes forman parte del servicio, lo cual es peor todavía. Entonces, la documentación que lleva el servicio normalmente es, por ejemplo, el I+C, la gestión documentaria, los programas a nivel de ejecución de programas, la vigilancia a la salud, todo lo que es formativo, contratistas, subcontratistas, el resultado de las auditorías que se han dado, las investigaciones de los accidentes. De repente hay que también convocar al responsable de las brigadas, al comité, para que me comente cómo van con este tema del seguimiento, de los simulacros, para que me comente si las personas están preparadas. Toda esa información que yo requiero para poder desarrollar mi informe, se supondría que ya se ha hecho durante el año, ¿no? Entonces, durante el año nosotros hemos presentado varias veces informes trimestrales. Eh, Obviamente, ya aquí ya hay un conocimiento de lo que ustedes deben de convocar o a quién convocar para poder tener esa data que el comité no tiene conocimiento completamente, si es que no llama a estas autoridades, a este servicio de seguridad y salud en trabajo, ¿verdad? Ok. Otro de los puntos que debe de estar dentro de tu informe anual, pues tienes que revisar el informe anual en función de lo que hayas ejecutado, como por ejemplo, cómo evidencias la aprobación y el cumplimiento, porque ojo, ¿se acuerdan que este solamente hablaba de aprobación? La norma dice aprobación y vigilar el cumplimiento, vigilancia de tanto el reglamento como del plan de seguridad y salud en el trabajo. Ambas cosas se consideran relevantes dentro de la función del comité, ¿correcto? Entonces, mi reglamento interno, pues yo lo ejecutaré en un mes, ¿no? O sea, digamos que mi reglamento interno no es algo que yo tenga que estar revisando mes a mes, salvo que haya alguna modificación que amerite que yo nuevamente lo revise y nuevamente lo apruebe, porque ha habido algo relevante que hace que cambie mi reglamento interno, ¿correcto? Entonces, digamos que aquí tu informe diría tu reglamento interno, cuándo fue aprobado, ¿correcto? Y una cosa es que se apruebe y otra cosa es que se realice la vigilancia del cumplimiento. Cuando se realiza la vigilancia del cumplimiento, ya se requiere acciones
que pueden ser también ligadas a diferentes tiempos, ¿no? O sea, yo puedo tener una frecuencia determinada para hacer la revisión, no significa de que todos van a revisar mes a mes. Si eso es así para la organización, perfecto, pero no hay, digamos que una obligación legal que te diga, simplemente es un tema de que tienes que vigilar el cumplimiento. Y lo mismo pasa con el plan anual. El plan anual se aprueba en un mes determinado, pero luego hay que hacer la vigilancia del cumplimiento de ese plan anual, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que medir o tuviera que reportar el, esta función o esta actividad desarrollada, pues yo podría tener un indicador sobre el porcentaje del cumplimiento de mi reglamento interno, que puede tener una meta, que es alcanzar el 95% del cumplimiento anual, y puedo tener una fórmula que puede ser el número de estándares que aplican dentro de mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sobre el total de estándares, o sea, el número de estándares cumplidos. Y puedo aplicar una frecuencia, como les decía, ¿no? Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser anual, ya es usted de acuerdo a el tipo de organización y a la necesidad de la organización, ustedes decidirán en comité cada cuánto se va a hacer esa frecuencia. Como evidencias, podrías tener tanto los registros de las reuniones con sus actas, podrías tener un checklist de cumplimiento en el caso de una supervisión, o podrías tener también un checklist a nivel de auditoría interna, alguna observación, algún hallazgo reportado que me indique de que yo estoy cumpliendo con la vigilancia de los estándares, porque básicamente cuando hablas de tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, pues hablas de estándares que aplican a tu organización. Ojo con eso de copiar y pegar reglamentos internos, ¿no? Algunos dicen, ah, pero bueno, los reglamentos son bastante similares, tienen un contenido bastante, sí, el contenido podría ser pues bastante estandarizado. Sin embargo, yo tengo que aterrizarlo a lo que yo tengo como realidad, ¿no? En objetivos, en alcances, en compromisos, en políticas, en obligaciones de empleador, en obligaciones de los trabajadores, en los estándares de seguridad que aplican a mi organización, en los estándares de seguridad que aplican a actividades conexas y también en mi respuesta de emergencia, que no va a ser igual para cualquier tipo de organización. Una empresa, por ejemplo, un retail, pues tendrá otro tipo de preparación y respuesta de emergencia que lo que tiene una planta de refinación. Entonces son distintas respuestas y obviamente son distintos reglamentos, ¿correcto? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que ir reportando o tienen que ir analizando en el transcurso del año. Revisen dónde están sus porcentajes de cumplimiento, qué es lo que han hecho para garantizar que exista esta vigilancia que es por parte del comité. Eh, Otro ejemplo, ¿no? Si en las reuniones de comité en el mes de enero se revisó y se aprobó tanto el RIS como el plan. Eso es lo que comúnmente se hace. No significa de que yo no pueda aprobar en octubre. Si en octubre es que hubo la necesidad, se puede aprobar. Si hubo la necesidad de hacer ese cambio, se puede volver a aprobar o se puede aprobar por primera vez. Eso va a depender, ¿no? Va a depender mucho de la organización, va a depender mucho del proceso en este momento, ¿no? Entonces, no es digamos que no es una obligación de que todos los planes y todos los REITs se aprueben en enero, ¿correcto? Eso también es algo que va a depender de cuándo ya lo terminé de elaborar, cuándo lo revisé, cuándo es aplicable, de repente la empresa recién abrió, hay muchas cosas que pueden hacer de que no sea enero la fecha, así que no pasa nada. Luego, dentro de estas actividades pueden estar tanto los cambios propuestos en el RIS, porque obviamente al revisarlo yo hago cambios. El plan anual, por ejemplo, que se incorpore algún estándar de trabajo importante que requiera que yo nuevamente pues revise o apruebe. Los miembros del comité, por ejemplo, deben realizar esas observaciones, eso queda en acta. Si hubiera alguna observación de mi plan o si hubiera alguna observación de mi reglamento, estas deben ser incluidas
¿no? Obviamente tengo que revisarlas, tengo que revisar para ver la idoneidad de esta observación, porque quizás yo pueda hacer una observación desde mi conocimiento y definitivamente pues así no funciona. Pero recuerden, el comité también tiene toda la potestad de llamar a los responsables de la generación del reglamento, del desarrollo del reglamento, para que también puedan explicar algunos aspectos que puedan ser relevantes y que el comité necesite más detalles, ¿no? Obviamente esto siempre se aprueba por mayoría. La aprobación, cuando es registrada, se indica que el comité aprobó tanto el reglamento con el plan anual y se establece en un acta de reunión y luego obviamente se distribuye todo el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Eso ustedes ya lo saben, ya lo conocen, esa parte. Luego vamos con la función número C, que es conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del programa, de los tres programas, ¿no? Del programa anual de seguridad y salud en trabajo, de mi programa de capacitación anual de seguridad y salud en trabajo y de mi programa del servicio o de las actividades del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya todos debemos tener bien clarito cuáles son las diferencias de estos tipos de programas y cómo también hacerles el seguimiento respectivo. Un ejemplo es, por ejemplo, que en la reunión trimestral que se tiene del comité para poder elaborar el informe trimestral, ¿no? Se realizó un seguimiento al programa anual de capacitaciones. Entonces yo establezco mi seguimiento del programa, lo voy a hacer de forma trimestral. Esa es mi frecuencia. Eso se establece en un reglamento, en un protocolo, en un procedimiento de gestión del comité, que a estas alturas ya lo deben de tener, porque ya varias veces se los he dicho, que cuando no se tienen las reglas de juego bien estructuradas para un ente o para un equipo de trabajo, no hay un orden. Entonces siempre es importante establecer tanto tu procedimiento para elecciones de comité como tu procedimiento para la gestión del comité. Son cosas distintas, ¿no? Tu procedimiento o puede ser un manual, puede ser un, no sé, un reglamento, un protocolo, ya tú escogerás a nivel de control documentario qué es lo que funciona en tu organización, pero de que definitivamente tiene que haber algo que valide las actividades, tiene que haber. Entonces, esas actividades, por ejemplo, en este caso, las actividades que va a desarrollar el comité va a ser que verifique, ¿no? Del total de capacitaciones que ha planeado, porque hay el programa anual de forma trimestral, elabora e indica las capacitaciones. Total de capacitaciones que ha realizado, por ejemplo, 10 capacitaciones. Y de esas 10 solamente se realizaron 8. O sea, de las planificadas, faltaron 2. El comité identificó que esas 2 capacitaciones, porque no es solo, ya, faltaron 2 y ya, bueno, a la próxima lo hacemos. No funciona así. El comité debe identificar cuáles son esas 2 capacitaciones, por ejemplo, en este caso, sobre manejo de sustancias químicas que no se realizaron por falta de disponibilidad de instructores. O sea, tiene que haber una razón por la cual yo estoy eh, programando o reprogramando mis capacitaciones faltantes. Puede pasar muchas cosas, falta de instructores, falta de presupuesto, aunque eso no debería de ser, porque realmente el presupuesto debe ya estar gestionado y la partida de formación debe estar también dentro, debe estar ya aprobado. Pero suponiendo de que quiero hacer una capacitación que tenía un presupuesto A y finalmente cuando lo he convocado con el instructor que quiero, me sale un presupuesto B, entonces necesito otra aprobación, necesito explicarlo a la dirección, por qué es importante, etcétera. Podría ser el caso de que los instructores no estén tan a la mano, ¿no? Entonces, en ese caso, el comité lo tiene que indicar, ¿no? Y se acuerdan nuevas fechas para completar estas actividades y se hace un seguimiento registrado en un acta donde dice, no, al cierre del primer trimestre, el programa anual de capacitaciones tiene un cumplimiento del 80%. Se definieron fechas para completar las actividades pendientes de mayo y acá está el indicador que habla sobre de las 10 planificadas, se hicieron 8, lo cual mi cumplimiento está al 80%. ¿Correcto?
Entonces, hasta ahí lo que necesito es que sí se esté entendiendo lo que estamos haciendo con los ejemplos. Si me pueden indicar, o ya, sí, ¿verdad? O sea, está bastante claro, creo que lo que debe de incluir nuestro informe anual, o hay alguna duda, está claro, clarísimo. Perfecto. Ya. Ok, me van indicando, por favor, me van indicando si es que haya dudas o si hay alguna pregunta para responderlo sobre todo, ¿no? Ok. Luego está la siguiente función, que es la del participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica de las políticas, de planes y de programas de promoción de seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, el comité participa en la elaboración, en la aprobación y en la puesta en práctica y evaluación de políticas, o sea, la gestión completa. Elabora, aprueba, pone en práctica y evalúa estas políticas, estos planes, estos programas. Ojo, cuando hablan de esta política, en muchos casos hay un tema de confusión y hay un tema que dicen, ah, no, pero como dice acá políticas, entonces es también la política de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Y no es forzosamente así, ¿no? Recuerden que el más alto rango de la organización es aquel que aprueba la política de seguridad y salud del trabajo basada en los 5 principios que indica la ley. Eso está claro, eso lo hemos tocado en varias oportunidades, eso debe estar muy, muy claro para ustedes. Entonces, yo tengo de mis políticas, planes y programas de promoción, tengo la elaboración, cuándo la voy a hacer, por ejemplo, lo voy a hacer en enero o en febrero y comienzo a probarlo, elaboro estos planes, estos programas que voy a desarrollar y luego pasa ya la puesta en práctica y finalmente el seguimiento porque hay que evaluar. Lo que se quiere aquí es que se entienda de que la evaluación no debe dejar de existir y en muchos casos eh, todo muere en la ejecución y ahí realmente se pierde el recurso completamente. ¿Por qué? Porque algo que tú no has medido, que tú no sabes si realmente se ejecutó correctamente, si realmente cumplió con la meta, si realmente generó un cambio de actitud o generó algo que tú quieras lograr. Si tú no lo lees mediante un análisis, evaluación, seguimiento o medición, básicamente, bueno, ahí quedó. No se sabe si estuvo bien, no se sabe si estuvo mal, o sea, y ahí se pierde el recurso. Y eso es algo que ustedes no pueden eh, tener ese criterio, ¿no? Porque no está bien que se pierda el recurso. ¿Correcto? Un ejemplo de esta actividad puede ser que durante mi primer semestre se realizaron capacitaciones de trabajadores en manejo de emergencias con sustancias químicas, ¿no? Entonces, estos ejemplos los he sacado de una empresa que nosotros asesoramos de una industria química. Entonces, por eso está todo muy relacionado a la industria química. Entonces, estos trabajadores que se capacitan en el primer semestre sobre el manejo de las emergencias con sustancias químicas, la actividad que realiza el comité es de programar esta capacitación teórica y práctica en marzo, con la participación de 50 trabajadores. Y el resultado de la medición de este conocimiento es, por ejemplo, que hayan hecho una evaluación de entrada donde hayan tenido un nivel de conocimiento del 60%, por ejemplo, y un nivel posterior a la capacitación del 85%. Significa de que mi personal ha aprendido cosas y ahora está avanzando en su nivel de aprendizaje. ¿Correcto? Y aumento de conocimiento es un indicador que yo puedo utilizar para poder evidenciar qué cosa. Primero, la puesta en práctica de estas políticas, de estos programas de capacitación, de estas promociones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que yo hago es medir, porque decir, sí, se cumplió con hacer el programa. Sí, ok, pero es básicamente un indicador de cumplimiento, un indicador de que, querías que vayan 100 personas a la capacitación,
O había una capacitación de 50 personas y fueron las 50. Ok, no, no es tanto así, digamos, ¿no? O sea, es un indicador bastante mm, de media. O sea, es un indicador básico. Es un indicador de cumplimiento, pero eso no te dice nada. O sea, no te dice si esto realmente fue bueno, capturó la atención, estuvo alineado, se aprendieron cosas, no dice mucho. Ok, entonces, de estos registros de acta o de estos informes, tú dirías pues que la capacitación fue exitosa porque se aumentó de conocimiento, porque obviamente estamos hablando de personas que ya están trabajando, no estamos hablando de personas nuevas, estamos hablando de personas que ya están trabajando, que su día a día es trabajar con sustancias químicas y que obviamente tienen entrenamiento, entonces tienen un conocimiento previo. Cuando ustedes tienen un conocimiento previo, también tienen que relacionarlo a los indicadores, ¿no? O sea, si es un personal nuevo que no sabe nada, definitivamente voy a tener cero y voy a tener una mejora, definitivamente, ¿no? Hay que ver qué vamos a medir, ¿correcto? Registrado en acta, capacitación exitosa con un aumento del conocimiento del 41.6%. Esta mejora en la preparación de trabajadores, esto es una mejora sobre la preparación de los trabajadores en la respuesta a emergencia con materiales peligrosos, ¿no? Entonces, de eso un poquito se trata cuando hablamos de actividades del comité. No es simplemente check, 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 se hizo y ya está, sino hay que hacer la actividad, hay que desarrollar la actividad. A ver. ¿Cuántos de sus comités tienen tipos de indicadores por función? A ver, ¿quién me levanta la mano? Eh, hay mucha oportunidad de estar reprogramando. Ok. No, a ver. Hay mucha oportunidad de estar reprogramando. Por favor, reactiva tu micrófono al final de la exposición. ¿Te entiendo? Bueno, ok. Básicamente es conocer un poquito. Sus comités actualmente, estos comités que ustedes tienen indicadores de funciones. ¿Cómo lo están trabajando? ¿Tienen indicadores de funciones? A ver quién me dice, sí, sí, yo tengo indicadores, yo lo estoy trabajando así. Indicadores de cumplimiento. Ok, digamos que asistencia llegaron tanto y convoqué a tantos y llegaron tanto. ¿Algo así? ¿Eso es de cumplimiento? Ok. Hay que ir al siguiente nivel, indicadores de cumplimiento, indicador de cumplimiento, de cumplimiento. Sí, lo que pasa es que lo más común es encontrarnos con indicadores de cumplimiento. Y al principio está bien, mientras desarrollemos la cultura, está bien establecer con indicadores de cumplimiento, no es que esté mal. Pero me refiero a que luego ya hay que ir al siguiente nivel, porque tenemos que seguir avanzando. No hay nada peor que sentar al trabajador para que pueda recibir las mismas capacitaciones bajo el mismo contexto, bajo las mismas, todo. O sea, es como que ok, pues, ya esto ya lo he recibido, no tiene objetivo estar aquí sentado, ¿por qué estaría aquí? Tengo un montón de cosas que hacer y me sientan acá. Vayamos al siguiente nivel. Por eso es que cuando nosotros relacionamos o nos hacemos cargo de los programas formativos de las organizaciones, no hacemos lo mismo, no podríamos hacer lo mismo porque, bueno, salvo si haya habido algunos indicadores de eficiencia, significa de que realmente el curso no caló, ¿no? Pero en casi todos los casos hay niveles, nivel uno, nivel 2, bueno, llegas al nivel 2, llegas al nivel 3, entonces vas, ¿no? Haciéndote de mayor conocimiento y te vas empoderando también de tu puesto de trabajo y no te vas sintiendo no más importante también en mi puesto. Ya estoy en el nivel 3. Yo ya tengo ya todas mis insignias de estoy llegando a nivel 3. O sea, yo no voy a la capacitación de nivel uno, yo voy a la capacitación en nivel 3, porque ya estoy en otro nivel y es necesario esa indicación porque los programas formativos tienen que ir, la tendencia es ir a la mejora, es ir, ¿no? Avanzando. Eso es lo que se tiene que hacer. Ok,
Luego está el tema de la promoción, la función número E es la promoción, el inicio de la relación laboral de los trabajadores lleven su inducción, ¿verdad? Capacitación y el entrenamiento. A mí me gusta mucho indicar esta parte. Miren, promover que al inicio de la relación laboral los trabajadores reciban inducción, capacitación y entrenamiento sobre prevención de riesgos laborales presentes en el lugar y en su puesto de trabajo. O sea, de aquí podemos sacar muchas cosas. Primero, capacitar no es igual que la inducción, la capacitación es igual que la inducción y tampoco es igual que el entrenamiento. Lo diferencia. Entonces, ustedes tienen sus programas de formación, sus programas anuales de capacitación diferenciados en estas tres modalidades de la inducción. Y obviamente sabemos que hay una inducción específica y una inducción general. Una inducción general donde se le explica todo sobre la organización, los aspectos importantes de las obligaciones, etcétera, etcétera. Pero también hay una inducción específica en el puesto de trabajo que normalmente la tiene que hacer su supervisor inmediato sobre los peligros y los riesgos. Ahí lo dice, del entorno y también del puesto. O sea, mira, acá vas a trabajar, aquí está tu máquina, por acá está el almacén de, no sé, de intermedios, ¿no? Y aquí hay, este de aquí es el área donde pasa el montacargas, ¿no? O sea, esa inducción específica se tiene que dar y es presencial. O sea, yo no lo puedo, salvo que el trabajador pues sea un teletrabajador que lo haga de forma virtual, pero en el caso de que sea un trabajo presencial, la inducción tiene que ser de la misma forma, ¿correcto? Entonces, esto es importante que lo recuerden. Luego está este ejemplo que les he colocado, por ejemplo, durante el primer trimestre se organizó sesiones de inducción para trabajadores que recién habían sido contratados para el almacén. Y esta actividad programó una inducción específica. El nivel de conocimiento que tenían los trabajadores cuando se les midió estaba al 50%. Después de la capacitación específica en los puestos de trabajo, tanto trabajo como entorno, aumentó a un 70%. Entonces, en mi acta, pues digo, no, las sesiones de inducción para los top 20 trabajadores logró un aumento de su conocimiento al 70%, lo que mejora la preparación en riesgos específicos del puesto de trabajo. Y luego, obviamente, tomaré acción sobre este 30% o sobre estos detalles que aún faltan por conocer. ¿Por qué es importante medir esta inducción específica? Porque la inducción específica no puede ser, bueno, esto te puede pasar aquí, mira, allá, estos son los riesgos, mira, ¿entendiste? Ya. O sea, pero ¿cómo hago? Tengo que hacer una evaluación, de repente una revisión, ¿no? Porque algún que otro aspecto puede ser que no haya sido claro y yo lo puedo levantar y puedo decir, ok, no le quedó claro entonces el uso de la parada de emergencia en la máquina, no le quedó claro. Tengo que volver a ser enfático o poner énfasis en esta parte. Entonces, es importante que se desarrolle de esa forma, porque si yo no, bueno, acá está la capacitación, ya terminó, chao, váyanse. O sea, no puedo saber realmente si me entendió, ¿no? Si entendió todo, porque específica se supone que es sobre el puesto, ¿correcto? Ok, luego está vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas, las especificaciones técnicas. Miren que esto es un chambón, ¿ah? O sea, aquí hay un montón de información que el comité debería de saber sobre vigilancia del cumplimiento, tanto de la legislación, tanto de las normas internas, tanto de las especificaciones técnicas del trabajo que están relacionadas a seguridad y salud del trabajo, obviamente, ¿no? Entonces aquí hay que hacer una revisión, tanto de requisito legal, como también de quizás alguna norma que sea aplicable a la organización o que también quizás pueda ser una especificación técnica de algún equipo, procedimiento, etcétera, ¿correcto? Ahora, ¿cómo hago eso? Les puse un ejemplo. En marzo, nuestro comité realizó una supervisión del cumplimiento de los instructivos en el área de mantenimiento. Entonces, el comité realiza esta supervisión donde se verifican estos aspectos.
que se querían verificar. No van a verificar absolutamente todo, no pueden hacerlo en una sola supervisión, obviamente pedirán en algunos casos soporte a las áreas y en algunos otros casos sí es importante que el comité lo realice. ¿Y por qué es importante que lo realice? Porque eso aumenta su conocimiento. Al aumentar su conocimiento, aumenta que las decisiones sean más beneficiosas, que al momento de tomar decisiones sean más coherentes con la organización y no sobre un documento, sino algo real. Yo me he ido a ver esa área de mantenimiento y he visto que realmente los trabajadores no siguen los instructivos. Es más, he ido con mi instructivo y he verificado y el punto 4.1, por ejemplo, se lo saltan, no lo realizan. Entonces hay que hacer una revisión de eso. O sea, a lo que me refiero es que no significa que el comité va a estar supervisando todo, eso es imposible de lograr, pero adicional a eso puede hacer un muestreo, puede utilizar, puede ver criticidad y de acuerdo a deseo decidir qué actividades sean relevantes que él verifique desde su rol, o sea, porque es importante. Este resultado, por ejemplo, en este ejemplo, que se verificó tanto EPPs, perdón, el uso de herramientas manuales por parte de los trabajadores, como la señalización adecuada en las zonas de riesgo eléctrico. Entonces se verifica que el total de elementos que yo he revisado, que fueron 15, por ejemplo, me fui con un checklist y fueron 15 elementos, de solamente se cumplían el 13%, o sea, no encontré alguna señalística sobre el riesgo eléctrico que aplicaran, etcétera. Y por eso tengo un indicador. De este indicador, yo digo, bueno, mi indicador va a estar de 15 elementos que tenía que haber encontrado, solamente encontré 13. Y ahí tengo un indicador. Entonces, el indicador hace que yo pueda saber, oye, ¿qué pasaron con estos elementos que no estaban? ¿Qué pasó con estos dos elementos? Suponiendo de que no le pongas indicador. A ver, vas, haces la supervisión y dices, sí, bueno, todos los elementos no están. Ok, he verificado que faltan uno. Pero no hay nada, o sea, ¿cuál es el seguimiento que le vas a hacer? ¿Cuál es la siguiente medición? Bueno, ¿qué es lo que se espera? ¿No? O sea, si es crítico, es instructivo, si es crítico porque el seguimiento del instructivo al pie de la letra va a evitar que las personas se accidentes, pues entonces tú tendrías que parar el trabajo, levantar la observación y luego avanzar. O de repente, si no es crítico, igual se tendría que levantar o al menos convocar a las personas que son los responsables y decirles, oye, ¿qué está pasando en tu área? En el área esto está detectando que esta parte no se sigue. Esta parte no se puede seguir porque no nos están promoviendo, no nos proveen de esta herramienta o de este elemento, ¿no? Ok, ¿por qué no les están proveyendo de este elemento? Y así se logra levantar la observación. Porque al final la actividad del comité no es sentarse eh, para discutir cosas, bueno, sí, fulano tal, o sea, no es esa la actividad del comité es dinámica, tiene que estar bien enfocado en las áreas, tiene que hacer trabajo de campo, tiene que ir a verificar, tiene que conversar con con la dirección, tiene que conversar con el gerente, tiene que hey, necesito hablar con el médico, convóquenlo, necesito que me coloquen un psicólogo porque ha aparecido no sé, en esta área hemos detectado burnout, no sé, o sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero no se pueden hacer sentados mientras se reúnen, o sea, el comité tiene que ser dinámico, tiene que ver sus funciones de forma estructurada, pero también en forma de metas, de lograr, de indicador, cuando solamente son cumplimientos. Tenía tanta supervisión, sí, las hice. Ok, ya bueno, al menos empezamos por hacerlas, ¿no? A veces ni siquiera se logra hacerlas. Luego está la función G que habla sobre la promoción a los trabajadores para que los trabajadores estén informados de los reglamentos, de las instrucciones y especificaciones técnicas del trabajo, avisos y demás documentos escritos y trabajos y gráficos en la prevención de riesgos en los lugares de trabajo. ¿Qué ejemplo les he colocado?
Por ejemplo, en junio, el comité distribuyó unos trípticos informativos sobre el manejo de sustancias químicas peligrosas en las áreas de almacenamiento. Esta información se entregó por áreas, ¿no? Y también se colocó en los murales correspondientes y en puntos estratégicos en la instalación. Número de trabajadores de esta área son 40. El nivel de comprensión de la información fue el del 90% según la encuesta. Y se registra en el acta que el comité promovió la difusión de la información sobre sustancias químicas a 40 trabajadores, logrando un nivel de comprensión del 90%. Así se coloca en las actas, o sea, está clarísimo, está muy bien estructurado, habla sobre una función latente, dinámica, que se está ejecutando. Y eso es importante, ¿ok? Luego habla sobre promover el compromiso y colaboración y participación activa de todos los trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en los lugares de trabajo. En ese caso, por ejemplo, podemos tener, yo les coloqué antes las tarjetas Stop, ustedes pueden utilizar unas tarjetas que les sea más convenientes. Me imagino que tienen actas de reporte de actos inseguros, o tienen actas, o tienen reportes, o tienen tarjetitas, o tienen, ya ustedes lo desarrollan. Pero sí es importante que esta forma de involucrar al personal sea relevante. Lo malo es cuando se desvirtúa esta herramienta, ¿no? Yo he estado en empresas donde obligan a los trabajadores a tener estos reportes. Mínimo me tienes que presentar 10. Entonces, el último mes agarran a cualquiera que encuentren y comienzan a llenar los reportes porque es parte de su función eso significa de que tu reporte primero ni sirve, ni siquiera se entendió la función ni la utilidad. Los trabajadores, mientras no entiendan la importancia de esta actividad, ¿por qué lo harían? Ya tienen bastante chamba. ¿Por qué lo harían? Tenemos que involucrarlos, tenemos que hacer que se entienda cuál es la importancia y su rol, y la importancia sobre todo de su rol dentro de estos reportes. Si no, no lo van a realizar de la forma más correcta y por ende no vamos a encontrar resultados que nos puedan ayudar para llegar al siguiente nivel tampoco. Un ejemplo de julio, en el comité se organizó una campaña para incentivar que los trabajadores reporten condiciones inseguras. Se realizaron charlas informativas y se colocaron buzones para recibir estos reportes. También probablemente puedan colocar una premiación del reporte más claro, más estructurado o más importante, o el reporte que modificó una condición crítica importante. O sea, la idea es esa, ¿no? La idea es que le puedan dar la relevancia respectiva. ¿Que es un trabajo? Por supuesto que es un trabajo, porque se tiene que hacer. La actividad dio como resultado que hubieran 30 reportes. Los resueltos han sido 25, porque obviamente no vamos a reportar condiciones para que no las resuelvan. Y el porcentaje de resolución puede ser del 83%. El comité promovió la participación activa de los trabajadores, obteniendo 30 reportes de condiciones inseguras, de los cuales el 83% fueron solucionados. Y ahí podrías indicar también que el otro porcentaje se solucionó inmediatamente, ¿no? Estos 5 reportes faltantes se solucionaron de inmediato, se levantaron inmediatamente por la criticidad que tenían, ¿no? Eso también podría ser importante colocar. Luego está la realización de inspecciones periódicas y hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Un ejemplo, en noviembre el comité propuso medidas para reducir el polvo en el área de almacenamiento porque había material particulado que se estaba sintiendo por parte de los trabajadores. Se recomendó instalar un sistema de extracción de aire y proporcionar mascarillas N95 a los trabajadores, que son las mascarillas para polvo. Hay un plazo para implementar esta indicación, esta acción, y se registra que el comité emitió recomendaciones para mejorar las condiciones de las áreas de almacenamiento, incluyendo la instalación de un sistema de extracción de aire, que tiene obviamente un tiempo determinado para poder implementarse. ¿Correcto? Entonces, esas son acciones que son bastante
visibles, ¿no? O sea, que se pueden medir, que son medibles. Considerar las circunstancias, investigar las causas eso también es otra de las funciones del comité, si en alguna oportunidad tuvo estas investigaciones a cargo, tanto de los incidentes potenciales, accidentes, enfermedades ocupacionales, que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos. Entonces, como ejemplo, en septiembre se investigó un incidente en el área de carga donde un trabajador sufrió un accidente. El comité realiza este análisis de causa raíz y determina que el incidente ocurrió debido a un derrame no reportado de aceite. Una causa raíz es la falta de procedimientos para reportar derrames, por ejemplo, que sería posible, no hay forma de cómo las personas reporten derrames fuera. Y la acción correctiva, implementar controles visuales de limpieza y capacitar al personal para este procedimiento. Al registro del acta, el comité investiga el incidente en el área de carga y recomienda controles visuales para evitar futuros derrames. ¿Correcto? Entonces, eso es un ejemplo de lo que podrías implementar o ejecutar dentro de tu informe anual. Verificar el cumplimiento, eficacia de recomendaciones para evitar repetición de accidentes, revisar mensualmente las estadísticas de incidentes, accidentes, enfermedades subprofesionales. Aquí, obviamente, ustedes saben que hay indicadores. Estas estadísticas de incidentes, ustedes ya las conocen. Los registros de estos indicadores, que en sí son indicadores reactivos, porque no son proactivos, porque hay que medir frecuencia, severidad, accidentabilidad, pero también podemos tener otro tipo de indicadores que pueden ser más proactivos. Recuerden que eso ya lo hemos analizado, ¿correcto? Cuando hablamos de estadísticas y de recomendaciones, medir es importante, pero medir sobre algo que ya pasó sí nos cuesta, ¿no? Pero sería bueno medir también sobre algo que yo quiero implementar o algo que yo quiero promover, ¿correcto? Otra de las cosas puede ser colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios, supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador, ¿correcto? Entonces ahí podemos nosotros poner nuestras acciones, las que hemos realizado, las que hemos encontrado participación del servicio, participación del jefe de brigada, por ejemplo, para poder convocar a este servicio de seguridad y salud en el trabajo y verificar sus acciones, verificar el asesoramiento que tiene también, ¿no? Al empleador y al trabajador, porque para eso está. Por eso se llama servicio de seguridad y salud en el trabajo. Por eso se llama servicio. Pues está al servicio de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Reportar también es otra de las funciones de haberse dado. Hay que colocar aquí toda la información. En el informe anual hay que colocar qué se reportó, si hubo accidente fatal, si hubo una investigación, las actividades del comité, todo eso se tiene que reportar, parte de la función. El control de todo esto que hemos visto se saca de las actas que ustedes hayan desarrollado durante todo el año. Para eso las actas se entendería que tienen toda esa información, porque el acta no solamente es colocar el acta, sino también colocar las evidencias que sustentan lo que yo estoy conversando del acta, ¿no? O sea, eso también es importante. Reunirse mensualmente de forma ordinaria para analizar tanto los avances del comité como también de forma extraordinaria. También colocamos ahí cómo han sido nuestras reuniones, cómo nos hemos estado reuniendo, obviamente todo el mes, pero también nos hemos reunido de forma extraordinaria. En abril, en mayo, junio, nos hemos reunido de forma extraordinaria. Un ejemplo, en enero el comité realizó su reunión mensual para analizar los avances del programa anual y se revisaron los siguientes puntos: los avances de capacitación, las inspecciones realizadas, las estadísticas de los incidentes. En el acta, el comité se reunió en enero evaluando un avance del 60% en las capacitaciones y el 100% en las inspecciones. Se identificaron 2 incidentes a investigar, ¿correcto? Entonces eso es básicamente cómo yo evidencio mis acciones dentro de mis acciones durante mi gestión de comité, ¿correcto? Ok. ¿Cómo lo hacemos? O sea, obviamente toda esta información es muchísima información. Bueno, va a depender también del tamaño de la organización, pero nosotros trabajamos con empresas
diferentes tipos de empresas y obviamente para empresas que son muy grandes, que tienen más de 1.000 trabajadores, ¿no? Entonces necesitamos tener información de primera mano, muy rápida, que puedan convocar, y por eso cada uno de nuestros clientes tiene un cuadro de mando, ¿no? El cuadro de mando es un cuadro donde les explica que rápidamente cómo estábamos desarrollando las actividades a nivel de salud ocupacional, a nivel de incidentes, a nivel de capacitaciones, a nivel de trabajadores capacitados, a nivel de trabajadores de repente que hayan tenido algún incidente peligroso, cómo vamos con las actividades desarrolladas, si estamos cumpliendo con la meta de las actividades desarrolladas, si estamos en verde, si estamos en rojo, para que pueda tener una información global. Y si es más sedes, también se especifican cada una de las sedes que se están trabajando, cómo se está trabajando cada una de las sedes a nivel de su gestión. Esto se traduce tanto en informes de comité como informes globales del sistema de gestión. ¿Correcto? O sea, volcamos esta información de la gestión del comité, porque también asesoramos a los comités y también asesoramos a la gestión completa. Entonces, la idea es que tenga el director, el gerente, el decisor, pueda ingresar y rápidamente tener conocimiento de lo que está pasando en su planta de ATE, por ejemplo, o en la planta de, no sé, de Caraballo. Entonces, diferentes tipos, de diferentes lugares, pues demandan a veces tener este conocimiento mediante un plan, mediante un cuadro de mando, que es lo que le llamamos el cuadro de mando, donde esta persona puede informarse en tiempo real de lo que está pasando en diferentes sedes, ¿no? Ok, bueno, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo les ha parecido? ¿Todo bien? ¿Se entendió lo que estamos haciendo? ¿Cómo se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya, excelente, excelente. Me encanta que les haya sido útil. Recuerden revisar, ¿no? Recuerden revisar toda la gestión. Y yo simplemente me voy a ir con estas preguntas que son preguntas para ustedes. O sea, son preguntas que ustedes tienen que hacerse. Primero, ¿los miembros del comité asistieron a las reuniones durante las horas de trabajo remuneradas? Pregunta. ¿Recibieron los miembros tiempo libre necesario para prepararse para sus reuniones y cumplir sus funciones? Pregunta. ¿Proporcionaron al empleador, el equipo, el local, los recursos para poder desempeñar sus funciones? ¿Proporcionaron o proporcionó el empleador la información solicitada por el comité? Porque a veces el comité no lo puede saber todo y debe de pedir información. Se ha publicado y mantenido publicado el empleador los nombres, los lugares del miembro del comité, porque hay una designación, porque obviamente los miembros tienen que estar identificados, ¿no? Tienen que conocerse bien. Las actas existen, están a la mano. Otra de las preguntas, ¿recibieron el mínimo la instrucción y capacitación que se requiere? Eso es un aspecto importante, porque todas las acciones que han visto, si se dan cuenta, no son sencillas de hacer. Requieren conocimiento previo, y es importante de que el empleador garantice las capacitaciones de mi comité, porque al final son ellos los tomadores de decisión. Los miembros del comité se capacitaron dentro de las horas, se hicieron recomendaciones de acuerdo al procedimiento del comité. Esto, por ejemplo, es lo que nosotros hacemos cuando auditamos gestiones de comité. Preguntamos, ¿no? ¿Se hicieron recomendaciones? ¿Se respondió o el empleador respondió por escrito dentro de los 21 días para poder tomar acción sobre algo que el comité le haya solicitado? No hay nada peor que el comité solicite que el empleador nunca conteste. Si el empleador no respondió, explicó por qué no puede contestar o por qué no se puede ejecutar, porque obviamente se entiende que la organización tiene también sus prioridades y podría demandar más tiempo del que se tiene el hacer cambios. Entonces es importante también que se considere eso. Cuando el empleador no aceptó las recomendaciones del comité, porque también podría ser el caso de que el empleador no acepte estas recomendaciones, pero tiene que explicar cuáles han sido las razones por no aceptar y de repente
cuál ha sido eh, digamos que los alcances que ha obtenido de otro especialista, suponiendo que le está diciendo que mejor no colocar un extractor de aire, simplemente de repente hay que modificar el proceso, suponiendo en el ejemplo que hemos visto, ¿no? El comité solicitó que haya un extractor de aire, pero de repente el gerente dice, no vamos a colocar extractor de aire porque mejor vamos a modificar el proceso, vamos a trabajar sobre una cabina, vamos a colocar una cabina, eso evitará que haya gastos también de los respiradores. Entonces, esas indicaciones, esas cosas, es posible, por supuesto, claro que sí, son posibles decirlas, pero hay que decirlas por qué y si un especialista las está avalando, ¿ok? Cuando el empleador no aceptó, proporcionó al empleador alternativas, esas cosas son las que preguntamos. El comité consideró y atendió de manera expedita las quejas relacionadas con la salud y seguridad de los trabajadores. Eso también es pregunta de auditoría. Se ha realizado la consulta con los trabajadores y el empleador sobre temas relacionados con la salud y seguridad en el lugar de trabajo, porque hay que convocar a los trabajadores, de eso se trata. El comité hizo recomendaciones al empleador y a los trabajadores sobre la mejora de salud en el lugar de trabajo y el ambiente de trabajo. Se hizo recomendaciones al empleador sobre los programas. Se asesoró al empleador sobre estas políticas requeridas por el reglamento, se supervisó su eficacia, se asesoró al empleador sobre los cambios propuestos en el lugar de trabajo, incluido cambios significativos en lo que pueden afectar el presupuesto. Se aseguró de que las investigaciones de accidentes se lleven a cabo según lo requerido por la ley y el reglamento. Entonces, esos son preguntas que normalmente hacemos cuando auditamos, porque también auditamos la gestión del comité. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como, ya sí, el comité se está reuniendo 12 veces al año, ya, genial. No, hay que ver realmente si la gestión es coherente, si la gestión está abarcando todas sus funciones, de la A hasta la R. Porque si se han dado cuenta de todos los ejemplos que les he colocado, que lo que he hecho es encontrar ejemplos que puedan ser viables para sus organizaciones, hay cosas que se tienen que medir y si no se miden, pues entonces estamos haciendo las cosas simplemente para verificar cumplimiento, pero no estamos viendo eficacia, no estamos viendo eficiencia, no estamos viendo otros parámetros que también deben ser considerados, ¿no? Entonces, de eso se trata.